Iniciaremos el panel con la presentación del doctor Luis Reyes, cuya presentación se titula Currículum Educacional y Currículum Vitae en Formación de Profesores. El doctor Luis Reyes es doctor en Didáctica y Organización Educativa por la Universidad de Sevilla, magíster en Educación, mención Currículum Educacional por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, diplomado en Estudios Avanzados en Psicología y Educación por la Universidad Autónoma de Madrid y profesor de Educación Religiosa para la Enseñanza Media por el Instituto Profesional de Estudios Superiores Blas Cañas. Es académico permanente del Instituto Interdisciplinario de Pedagogía en Educación de la Facultad de Educación en la Universidad Católica Silva Enríquez en Santiago de Chile. Posee una amplia experiencia en formación de profesores y educación de formadores de personas, jóvenes y adultos en el CIDE, que es Centro de Investigación y Desarrollo de Educación, y en el Programa Interdisciplinario de Investigación en Educación. Es investigador del Centro de Investigación en Educación para la Justicia Social en Chile. Doctor Luis Reyes, puede comenzar con su presentación. Muchas gracias, profesor. Muy buenas tardes a todos y todas. Tal como lo anunciaba el profesor Segundo, la presentación que voy a hacer trata de tensionar el currículum educacional y currículum vitae, ¿verdad? Primero que nada, contextualizar un poquito de dónde surge todo esto, ¿no? Tenemos en Chile un contexto de crisis social y política que se expresa en el estallido social de octubre del 2019. Tenemos un contexto de crisis sanitaria provocada por la pandemia, consiguiente confinamiento de grandes mayorías, sistema educativo se va a docencia remota. En ese contexto surgen preguntas respecto a cómo estamos viviendo lo que estamos viviendo. Preguntas sobre la vida, la muerte, la convivencia. Volvemos a leer La Peste y volvemos a mirar la realidad que estamos viviendo con nuestros estudiantes. Se dialoga, conversa y reflexiona con los sujetos y las comunidades de esta crisis por medio de plataformas virtuales. Entonces surgen las preguntas, ¿no? ¿Cómo la educación está respondiendo a los niños, niñas y jóvenes? ¿Cómo las y los profesores estamos viviendo este contexto educativo inesperado, que no imaginado, pero que llegó y se instaló? Entonces, en esta ponencia lo que pretendo es tensionar dos constructos: el constructo de currículum educacional y el constructo de currículum vitae, y que permitan analizar la experiencia de aprendizaje de los seres humanos en general, pero exigido de esta ausencia telemática en el contexto de pandemia en particular, ya que creo que todos hemos vivido en nuestro paso por la escuela, o la institución educativa en general, o en el paso de la escuela en cada uno de nosotros y nosotras, y cómo la acción de la escuela va de alguna manera influyendo, modelando y formando los modos de ser. En ese contexto, interesante ver, por ejemplo, de que en la literatura hay autores que han reconocido el currículum vitae o currículum vivendi como carrera de vida, ¿no? Hay una carrera metafórica de carrera, ¿cierto? Como algo que progresa, avanza. Es decir, como una representación o resignificación de un curso de vida que portan los sujetos. Calvin utilizaba para referirse al devenir de la vida, vitae de curso, vitae de estadio y vitae de currículum. Currículum, otros autores lo ven como un curso de estudio, otros como curso de vida. Ojo que el sentido etimológico de la palabra nos lleva a currere, ¿ya? Y currere se puede entender como un curso de estudio, como un curso de vida. Pero cuando hablamos de curso de estudio, se focaliza en la sustentación del documento, ¿verdad? De la prescripción, de un plan, de un programa, de un curso, una carrera. En cambio, en el curso, en la segunda acepción, el currere como curso de vida, ¿cierto? La historia de vida o el recorrido, la trayectoria de los sujetos, ¿ya? Y es así como de una perspectiva posmoderna se propone recuperar el segundo sentido de currículum como curso de vida. Entonces, en ese sentido, ya se entiende que el currículum educacional está representando un curso de estudio, un conjunto de asignatura, un conjunto de materia, que la escuela debe enseñar a las nuevas generaciones de acuerdo a lo que cada sociedad determina que deben aprender esa generación. El currículum educacional, por lo tanto, es una construcción social
¿cierto?, que por medio de una selección, organización y institución cultural va organizando la escuela. Por lo tanto, ese currículum guía, orienta y regula las acciones que realizan miles de profesores en su práctica docente y sus prácticas de enseñanza, fundamentalmente escolarizando por la prescripción que hace el currículum educacional, ¿ya? Es decir, entregando conocimientos y habilidades que esa sociedad ha definido que deben ser enseñadas. También socializando y contribuyendo al desarrollo personal de la y los estudiantes, aunque en menor medida en un proceso denominado individuación, ya que con sistemas estandarizados de evaluaciones se le envían mensajes a los profesores de que hay ciertas asignaturas que son más importantes que otras, como matemáticas, lenguaje y comunicación, ya especialmente en evaluaciones censales, como por ejemplo el CIMSE, con lo cual progresivamente se va construyendo un currículo en acción más bien restringido que ampliado, y que no considera los conocimientos, saberes, prácticas sociales, experiencias y cultura que aportan los estudiantes. ¿Qué pasa con los profesores? Los profesores son los mediadores de esa prescripción, llamada currículum educacional, ¿verdad? Y una mediación que tiene dos dimensiones. Primero, una mediación cultural, y segundo, una mediación en un proceso de enseñanza, aprendizaje y desarrollo de los sujetos que están en su clase. Pero al tener esa práctica docente en marcaciones, en marcos curriculares muy frondosos y fuertemente centrado aún en la transmisión de contenido, recordemos que, por ejemplo, en pandemia, uno de los propósitos ha sido, desde la política pública, la priorización curricular, ¿ya? Se enfatiza la transmisión de contenidos como formas de conocimiento y saber, restando espacio a la formación del desarrollo personal de la y los estudiantes, y con mayor razón aún, que no se considera la experiencia y cultura de ellos. Entonces, ahí en la literatura aparece una discusión epistemológica, incluso ontológica, sobre el concepto de currículum, ¿verdad? En donde se plantea que el currículum es muchas cosas para mucha gente, que es un concepto polisémico, que es un concepto evolutivo, que es un concepto equívoco, ¿cierto? Tadeo da Silva en 2001 señala que una definición no nos revela lo que es esencialmente un currículum, sino que nos revela qué teoría piensa acerca de lo que es el currículum. Entonces, volvemos a plantear esta tensión, ¿cierto? Que hay un problema de una falta de diálogo entre el currículum vitae o vivendi y el currículum educacional. De tal manera que el currículum educacional termina arrinconando, desplazando, invisibilizando e incluso expulsando de la escuela el currículum vitae. Con lo cual, no hay un reconocimiento al recorrido de vida, la historia de vida de las y los estudiantes, es decir, a ese conjunto, esa riqueza de experiencias, conocimientos, saberes, habilidades, actitudes y competencias que se han desarrollado a lo largo de la vida de las personas, las niñas, niños, jóvenes, nutridas de interacciones familiares y sociales en sus comunidades y territorios, y que no son consideradas por la evaluación estandarizada que tenemos instalada en el sistema escolar. Una reflexión final. El riesgo de esta preeminencia del currículum educacional por sobre el currículum vitae, es decir, la instrucción de conocimiento por medio de asignatura, por sobre el reconocimiento de la experiencia, saber y cultura que aportan los estudiantes, por sobre su historia de vida, que considerando ese contexto no existe una vinculación de esos contenidos curriculares, educacionales, con las experiencias previas de la y los estudiantes, produciendo un aprendizaje memorístico y mecánico, y lo que es peor, enajenándolo de sus propias vidas. Lo anterior generando frustración en los estudiantes al no poder conseguir los resultados esperados en esas pruebas estandarizadas, y la sensación de fracaso escolar, que se va instalando en la identidad de sus sujetos, ya que, como se dice vulgarmente o coloquialmente, no tienen buena cabeza, no tienen buena memoria o no salieron buenos para el estudio. El desafío es entonces que el currículum educacional reconozca, valide y considere las historias de vida, es decir, la experiencia, saber y cultura de los estudiantes, con lo cual ellos podrán resignificar la escuela. Finalmente, una cita de Landini Connelly, cuando señala que jugando con la etimología de la palabra currículum, a la larga, más que el curso de la carrera, se convierte en un carruaje cargado de objetivos, contenidos y materiales.
y los profesores en los conductores de tales vehículos. Muchas gracias.